Uchi, vámonos a los datos. Vamos a dar un par de datos. Porque aquí dijimos la semana pasada que el gobierno se dice y se desdice con el caso de Joao Santana. Y en la carta última del 13 de julio que enviaron a la diputada Farideh Raful, acompañada de una serie de contratos y de facturas que incluso no hace falta seguir coordinando y haciendo el contraste con eso, los contratos sobrepasan los 1.000 millones de pesos. Lo hemos dicho, más de 1.000 millones de pesos en contratos, de los cuales varios de esos contratos indican que estas personas fueron asumidas por el gobierno para que asesoraran a la administración de Danilo Medina pagándole 5 millones de pesos mensuales. Puntos más, puntos menos, según la tasa del dólar, porque estábamos hablando de $100.000 al mes. En un país de gente que anda en chancleta, de gente que no tiene con qué comer todos los días, aquí se paga una asesoría de 5 millones de pesos mensuales. Y usted puede decir, bueno, un asesor internacional con las características que estos tenían, que ya vemos muy bien cómo era que se ganaban su dinero, puede cobrar mucho. Y el sector privado en este país sabe bastante de eso, y aquí los asesores internacionales realmente cuestan dinero. Usted puede incluso entrar a una discusión sobre ese tema, cuánto podían ganar o no. Otra cosa es la legitimidad y la capacidad que puede tener el Estado para hacer una contratación de ese nivel, cuando aquí los asesores en habichuela y en merengue ganan 25.000 pesos, pero bueno, le pagaban $100.000. Pero en adición a eso, una parte importante de esos contratos era para que los mismos asesores que proponían una estrategia de comunicación y de publicidad ejecutaran las acciones que ellos mismos proponían, pero es un cachú. Yo digo, ay, ustedes necesitan un anuncio, y resulta que yo mismo hago el anuncio. Sí. Y no solamente eso, varios de los contratos y de las facturas hablan de la producción, la realización, el marketing y la colocación, y yo me pregunto que qué hace Roberto Rodríguez Marchena en la Dirección General de Comunicación. Si a estas personas, además de ser los asesores, también se les pagaba para hacer y producir las campañas publicitarias. Él ni siquiera sabía lo que ellos hacían. Entonces, Marchena dice que él no sabía lo que ellos hacían. Nos dijo a nosotros el año pasado que él no sabía lo que ellos hacían, pero luego es uno de los que firma la carta con el ministro de Administración y explicando lo que se supone que hacían Mónica Maura y Joao Santana. Yo me quiero ir a ese aspecto específico porque es que alguien nos tiene que decir, y Compras y Contrataciones no nos ha respondido a un tuit que le pusimos desde la semana pasada, si el gobierno podía hacer eso. En esa carta que le envían a Farideh Raful, vamos a pedirle a nuestra productora que ponga en pantalla el gráfico que preparamos sobre lo que dice la excepción de la ley 340-06 de compras y contrataciones. Porque en la carta que el gobierno le envía a Farideh Raful dice que cabe resaltar que los servicios enumerados, es decir, la lista de contratos y facturas, fueron contratados bajo el amparo y estricta transparencia de la ley 340-06 de compras y contrataciones públicas, que prevé en su artículo 6 como casos de excepción y no una violación a la ley, la realización o adquisición de obras técnicas y artísticas cuya ejecución deba confiarse a una empresa, artistas o especialistas, y lo dejan ahí. Óyeme, oye esto. Con puntos suspensivos no completan el artículo de la ley. Adrede. Porque como termina ese artículo es diciendo que solo se puede evadir si hay una sola persona que puede hacer el trabajo. Lo tenemos en pantalla, déjalo en pantalla. Déjalo ahí. Lidia, por favor. Yo no sabía que era eso. Eso era lo que tenemos en pantalla. Sí. La ley sobre compras y contrataciones, vamos a ponerla, dice, el artículo 6, se excluyen de la aplicación de la presente ley los procesos de compras y contrataciones relacionados con, obviamente estamos hablando de las licitaciones que establece la ley, etcétera, la realización o adquisición de obras científicas, técnicas y artísticas o restauración de monumentos históricos cuya ejecución deba confiarse a empresas, a artistas o especialistas que sean los únicos que puedan llevarlo a cabo. Vamos a ver la siguiente gráfico porque lo puse completo, ahí mismo, Lidia, dale hacia abajo, porque el artículo es un poco más largo para que no me digan que es la otra parte, ¿verdad? Dice, o cuando se trate de la adquisición de bienes y servicios técnicos y científicos donde no exista más de una oferta nacional en primer lugar,
e internacional en segundo lugar, ok, o internacional en segundo lugar, o bienes y servicios que sin tener sustituto y teniendo un carácter exclusivo y especializado, solo sean ofrecidos por una sola persona natural o moral, se podrá prescindir de las formalidades y los procedimientos de la presente ley con la previa publicación de una descripción de los servicios solicitados y el otorgamiento de un plazo de 20 días para la recepción de ofertas. Amelia, eso no tiene precedentes en este país. Citar un artículo de una ley con punto suspensivo dejando un pedazo sin ponerlo. Claro, porque no conviene. ¿Eso son lo que están conspirando? Claro, entonces volvamos al gráfico contra 1. la ley. ¿Entonces por qué no conviene? Porque en este país no es cierto que no hay especialistas en publicidad que no pudieran participar para realizar cualquier campaña del gobierno. Sobre todo para pagos por 1.400 y pico de millones de pesos. Estamos hablando de un atropello a la sociedad y una burla a la inteligencia de los dominicanos. Sí, porque nos suponen imbéciles a todos. Entonces, claro, buscando algunas de las facturas que están en ese mismo documento entregado por el gobierno dominicano, algunos de los nombres de las campañas son difíciles de identificar. Por razones obvias, el publicista le pone a veces unos nombres que no necesariamente es la forma en la que el público lo conoce. Pero una de esas campañas tiene que ver con el caso de la chikungunya, por ejemplo, y se identificaba el pago y decía pago a talento, médico que atiende, personal que actúa. Como se ha querido alegar que esas contrataciones se hicieron bajo el amparo de ese artículo 6, entendiendo que estos son las personas que de manera exclusiva podían hacer este tipo de campaña, yo les voy a mostrar uno de los anuncios. Vamos a ver, Lidia, por favor, el de la chikungunya, para que ustedes me digan si no hay publicistas en este país capaces de hacer esto. Hola, te habla el doctor Cruz Jiminián y quiero informarte sobre el virus de Zika. Este virus es transmitido por el mosquito Aedes aegypti. Sí, ese mismo, el mismo mosquito negro con pinticas blancas que transmite el dengue y el chikungunya. Lo que debemos hacer es eliminar todos los criaderos de mosquitos que estén en tu casa o cerca de ella. Si sientes mucho dolor de cabeza, fiebre, dolores en los ojos, bolitas o sarpullido en la piel, dolores en las articulaciones y huesos, también una especie de conjuntivitis, pero sin secreciones, es decir, sin lagaña, asiste inmediatamente al centro médico más cercano. No te mediques, porque hay medicamentos que agravan la enfermedad. Así que habla con tus vecinos, cuidémonos nosotros y a nuestros hijos, porque la salud... Bueno, esta genialidad publicitaria, ¿puede alguien decir que en la República Dominicana no hay agencias publicitarias capaces de hacer eso y mucho mejor que eso? Digo, yo me pregunto, ¿verdad? Yo quería ver porque no sometieron eso a licitación, alegando un artículo que lo que dice es que cuando no haya más que uno que lo puede hacer, entonces no se hace licitación. Hay un montón, está lo de la barquita, están muchísimos, pero... Cada uno se puede poner y va a dar el mismo resultado. Vamos a ver de uno más, el de grandes cambios, el de salud, porque esta sí fue una serie de grandes cambios en el área de salud, de seguridad. Digamos que está más elaborado, probablemente el de la chikungunya se hizo con mucha rapidez, dado que había una epidemia y había que informar a la población rápidamente. Vamos a atribuirle a eso el formato, que realmente no es nada extraordinario. Veamos el de salud, grandes cambios, como un ejemplo de algunas cosas que hizo el equipo de Joao Santana. Grandes cambios en el país, muchos cambios en la vida de las personas. Con coraje y determinación, el gobierno aumenta el número de escuelas, hospitales y farmacias del pueblo. Y con sensibilidad y justicia social, amplía los beneficios y la esperanza de nuestro pueblo. Trabajar junto a la gente, saber cuidar del presente y construir el futuro. Con grandes cambios en el país,
y muchos cambios en la vida de las personas. Gobierno de la República Dominicana. Yo quise mostrar uno más elaborado porque la verdad es que no se puede decir que son anuncios mal hechos. No. La pregunta es si ellos son los que realmente podían hacer los esto de únicos manera que pueden exclusiva. Incluso quienes recibimos de manera constante toda la publicidad del gobierno, los videos informativos del gobierno, que somos todos los periodistas, los noticiarios, las redacciones, tenemos canales de comunicación directos con la dirección de comunicación que de manera constante, incluso diario, a veces son varios los videos que nos envían. Hemos podido identificar incluso que hay un formato ya preestablecido. Los videos ya se parecen tanto que a veces uno mira a ver de qué se trata y a veces honestamente le presta poca atención porque tienen un formato similar. Ahí los técnicos de este país sabrán que ahí hay uso de drones, se hace un loop parando una cámara por un rato para poder grabar la evolución, uso de cámaras móviles, paneos, cosas que técnicamente todo el mundo aquí conoce. Aquí hay excelentes publicitarias. Entonces, y excelentes realizadores de realizadores de publicidad, algunos son publicistas y cineastas. Tenemos de todo. Es más, este es el país que, utilizando la ley de cine, está atrayendo la mayor cantidad de producciones internacionales utilizando personal técnico local. Sí, señor. Entonces, viendo eso como ejemplo, la pregunta es la siguiente. Señores de compras y contrataciones públicas, ¿puede la Presidencia de la República hacer lo que ha admitido que hizo? ¿Puede la Presidencia de la República contratar publicistas de manera directa sin haber hecho un concurso abierto y público alegando que son los únicos que podían hacer campañas publicitarias como las que estamos viendo en pantalla? Señores legisladores, ¿esto merece o no merece una investigación? Pueblo dominicano, ¿esto merece o no merece la atención de la ciudadanía? Porque yo creo que a lo que se está apostando es a responder a través del uso de etiquetas ofensivas y hacer un bulto a través de los medios de comunicación y publicar titulares, hacer que esto pase hacia un lado y que ahora prestemos atención a otro tema. Sí. Este es un tema muy grave y que el gobierno con sus documentos admite la gravedad. Entonces, ahora tenemos que prestarle atención y no pasar la página para prestarle atención a otros temas. Esto es muy serio. Esto de Joao Santana y Mónica Moura, convictos y confesos, condenados en Brasil, delincuentes internacionales, que no solo se limitaban a las estrategias de campañas políticas y a la elaboración de anuncios como estos, sino que participaron en el lavado del dinero de los sobornos. Esas dos empresas a las que el Estado le pagó muchísimo dinero, 1.400 y pico de millones de pesos, Poliscaribe y Cine Arts participaron como vehículo para entrar dinero y sacar dinero de la República Dominicana a otros países donde se pagaban sobornos, como por ejemplo a Perú. Estamos hablando de datos. Eso está constatado. No aquí, constatado allá. Entonces, esto es tan grave, tan grave, tan grave, este asunto de Joao y Mónica, que entonces hay que fabricar una cosa que se llama grandequesa. Y de ahí es que usted ve denuncias irresponsables de que hay una gran conspiración, pero que no se cita nada, sino que son rumores y que van a meter millones de haitianos en el país. Realmente, esto es una prueba más de la destrucción de las estructuras democráticas de la República Dominicana. Están despedazando al país administrativamente y en lo que se refiere a sus órganos democráticos, o que deberían ser democráticos, ante nuestros ojos. Eso es lo que está pasando aquí.
Y son tan grandes los casos, tan escandalosos del oficialismo, que entonces tienen que fabricar una conspiración internacional de organismos supranacionales y que van a meter millones de haitianos aquí para que nos entretengamos con otra cosa, para desviar la atención de esto. Que fíjense que en esto no hay rumores. Es decir, en el tema de Joel Mónica, nadie ha dicho, se rumora que el gobierno le pagó. No, estos son datos comprobados. Eso es la diferencia entre este caso escandaloso que desacredita absolutamente al gobierno y al partido de gobierno, porque ellos tienen dos bandos irreconciliables, pero cuando se trata de la corrupción se juntan. Todos votaron porque la Cámara no investigara, porque salen todos manchados. Entonces, tratan de sustituir ese tema que escandaliza a todos los dominicanos, que indigna a todos los dominicanos, salvo a los que están robando. Pero es muy difícil sustituirlo con rumores y con inventos. Eso es muy difícil. Entonces, además, yo creo que así como nos insultan haciendo todas estas cosas, así como nos insultan blindando la justicia a todos los casos de corrupción, tanto en los tribunales como en el Ministerio Público, como en las cámaras congresionales, ¿verdad? Pero hay un insulto tan grave como eso, y es decirnos brutos a todos los dominicanos. Nosotros somos unos estúpidos que con un escándalo de corrupción tan grande como lo más grande que se haya podido ver, entonces quieren que nos ocupemos. ¡Ay, hay una conspiración contra el gobierno! Que quieren sacar del poder a Danilo Medina, que le queda 1 año y pico. ¿O es que no le queda 1 año y pico? ¿Le queda más? En este país lo lamentable es que hay que hacerse esa pregunta también. Sí, entonces, que quieren causar desórdenes. No hay desorden que causar. Está desordenada la Suprema Corte de Justicia, está desordenada la Procuraduría, está desordenada la Cámara de Cuentas, está desordenado el Congreso. Está desordenado el Ejecutivo haciendo este tipo de contratos ilegales con dinero del pueblo dominicano. Todo eso está desordenado. Aquí no hay que hacer ningún desorden. Por el contrario, ante un desorden tan grande, la respuesta correcta es la que se ha hecho, que no la han hecho los partidos de la oposición. La respuesta de hacer reclamos pacíficos. Pero eso es lo que más les duele. Fíjense cómo están vueltos locos con esos reclamos pacíficos. Y viene una marcha y todo esto de que una conspiración aérea y todo esto es tratando de amedrentar. Ahí veían ustedes cómo votaron, sí, para que no se investigue una cosa que están los datos ahí y están las confesiones y las contradicciones escritas del gobierno. Esa es la votación en la Cámara de Diputados. Todo el que votó en rojo era rechazando la creación de la comisión. Sí. Ahí sí se ponen todos de acuerdo en el PLD. Y este escándalo ha surgido por el trabajo de 4 legisladores del PRM que lamentablemente, aparte de reconocer lo bien que lo han hecho con esto, lamentablemente hay que decir que ellos son una excepción en ese partido. Hay que decirlo. Ok, ahora el partido ha asumido una posición como bloque, lo cual es interesante, ¿no? Que como organización política todos incluso conozcan los detalles de este expediente y que se conviertan en voceros de un reclamo tan importante. Y yo creo, Uchi, que hay que insistir que esta es una segunda fase del caso Joao Santana. Ya la sociedad civil le había pedido al Ministerio Público que investigara y le ha dado de lado al tema. El mismo PRM como organización lo había hecho también de manera particular, no con datos, sino la denuncia sobre la necesidad de investigar a estos 2 individuos después de que caen presos en Brasil. Posteriormente también lo hizo un sector de la sociedad civil y el Ministerio Público no ha dicho ni esta boca es mía con relación a ese punto. Aquí la Presidencia de la República no ha sido tocada, a diferencia de lo que ha pasado en otros países del mundo donde incluso el sistema de justicia hoy en día está siendo cuestionado. Y podemos hablar de lo que está pasando en Perú en otro momento, pero es serio. Hay países donde la institucionalidad sí se toma en serio.